Les invito a que demos un saludo especial a la Madre de Jesús, que ella atraiga a nuestro corazón la misma disposición, la misma alegría, la misma obediencia, que fue el sello de su discipulado. Ella es la primera discípula. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra me interpela, el Espíritu me quema, el Señor sigue mostrando su obra en mí y en su pueblo. Y es muy importante que miremos nuestra vocación desde ese ángulo. Ay de mí si no evangelizare, decía Pablo. Y hablaba de la evangelización como algo a lo que él se sentía empujado. El Señor me obliga. En el templo, en esta parroquia que también nos recibe, está esa frase que se recuerda, ¿no? La caridad de Cristo nos urge. Y es muy importante que nosotros, como servidores, no perdamos esa realidad. El amor de Cristo nos empuja, es un deber nuestro. Así que, hermanos todos en un mismo caminar, hermanos todos en la fe, y cada uno pues pone a servicio de los demás lo que tiene. El que es con la oración, con el servicio, con la palabra, con los distintos carismas que hemos recibido. Y hay una ley que se cumple para todos. En la medida en que ponemos al servicio de la comunidad los talentos, los dones, los carismas, el Señor hace sentir más su presencia. Bueno, pero el mismo Señor también nos invita a mirar los signos de los tiempos, mirar este tiempo en el que vivimos. Y por eso, como tenemos hoy 3 enseñanzas, yo pues quiero contaros cómo va esta serie. En un primer lugar, en esta primera reflexión, vamos a plantear algo de esos signos de este tiempo, signos de nuestro tiempo. En segundo lugar, nuestra segunda enseñanza, vamos a hablar sobre la fe. Nuestro padre Pepe ha querido orientar toda esta primera oración en torno a la fe, seguramente lo habéis notado. ¿Qué significa creer? Me gusta mucho eso que el Señor ponía en su boca, ¿no? ¿Cómo creer en las actitudes de Jesús? Es retirar la fe de lo que no es actitud de Jesús. Creer en las palabras de Jesús es quitarle la fe a lo que no son las palabras de Jesús. Este es un aspecto de la fe que no siempre se destaca. Cuando decimos que creemos en Cristo, estamos diciendo que nos apoyamos en Él, pero también estamos diciendo que no nos apoyamos en lo que no es Jesús. Cuando decimos que seguimos a Cristo, decimos que Él nos inspira, pero también decimos que lo que no es Él no nos inspira. Esto lo destacaba una doctora de la Iglesia, nuestra muy amada Catalina de Siena, la cual hay que mencionar con alguna frecuencia. Catalina de Siena decía eso, decía como cada sí va con un no, y el amor solo existe en ese sí y en ese no. En el momento en el que el novio le dice a su novia, quiero que seas mi esposa, también le está diciendo a 3,000 millones de mujeres, y vosotras, oíd, ninguna de vosotras. Eso es lo que está diciendo. Decirle a la esposa, me quedo contigo, es decirle a todas las demás, contigo no me voy a quedar. Entonces, cada sí lleva un no. Y ese no
es el que está tomando un relieve particular en nuestro tiempo. Y es lo que vamos a ver ahora. Cada sí lleva un no. En el momento en el que le digo a Jesús, voy contigo, le estoy diciendo a lo que no sea Jesús, apártate de mí, quítate de mí, tú no tienes nada que ver en mi vida. Tuve la ocasión de vivir, como quizás recordáis algunos, tuve ocasión de vivir unos años en Irlanda, donde estuve haciendo pues el doctorado de teología. Y en mi convento, para fortuna y bendición mía, había varios que habían sido misioneros en la India. Digo que es una fortuna y bendición porque la experiencia de un misionero en una cultura tan distinta, pues siempre es de una gran riqueza. Y yo gozaba compartiendo con aquellos frailes que tenían tanto que decir de ese mundo distinto, el mundo de la India. Una vez me contaba uno de ellos, el problema de la evangelización en la India no es que te reciban lo que tú vas a decir. Tú empiezas a hablarles de Jesús, y bueno, en su mayoría hay unos cuantos extremistas, lo sabéis, y se presentan ciertos ataques y... Bueno, pero eso es más bien excepción en la India. Me decía él, lo común en la India es que si tú llevas un discurso religioso, sea bien recibido. Tú vas a hablar de Jesús, muy bien recibido. Vas a hablar de María, muy bien. ¿Quieres predicar sobre los santos ángeles? Se te recibe muy bien. ¿Quieres hablar sobre grandes santos de la iglesia? Hay oídos que te oyen. El problema en la India, según la versión por lo menos de estos frailes, el problema en la India no es que te reciban lo que tú vas a decir, sino que ellos no sueltan lo que ya tienen. Entonces tú les hablas de María y les parece maravilloso. Y eso de que María concibe sin concurso de varón, les parece bellísimo. Pero igual les parece bellísimo lo que se diga de Shiva, lo que se diga de Krishna, lo que se diga de Vishnu, lo que se diga de lo que se diga. Es decir, ellos admiten el rollo que tú les lleves, pero no sueltan el rollo que tienen. Y por eso la conversión en términos de hinduismo es sumamente lenta, porque el problema no es que acojan una palabra nueva, el problema es que no tienen esa dimensión del no para decir, un momento, es que una cosa es recibir al Padre de nuestro Señor Jesucristo y otra cosa es seguir creyendo en todo lo que han creído las generaciones anteriores. La comparación con el hinduismo no es traída de los cabellos. Sucede que estamos viviendo, y esta es la hipótesis fundamental en los signos de los tiempos, como quiero planteároslos, estamos viviendo una oleada de neopaganismo. Y lo esencial en el neopaganismo es todo vale. Lo esencial es, si tú quieres tener tu Dios, tu culto, tu Cristo, tu Eucaristía, problema tuyo. No te metas con los demás, deja lo tuyo para ti, vive y deja vivir. Es decir, el dogma fundamental en el neopaganismo es que tu Dios hay que sumarlo a la lista de dioses. La cuenta más chica, la más modesta en cuanto a los dioses, las deidades hindúes, va por el número de 100,000. 100,000 dioses, deidades, divinidades, poderes. Bueno, pues quizás aquí no podríamos enumerar tantos, pero en todo caso, la cuenta es grande. Si tú quieres vivir tu religión, si a ti te sirve eso, si a ti te funciona eso, si esa es tu manera de vivir, esa es tu manera. Pero guarda tu verdad para ti. Guarda tu credo para ti. Guarda tu moral para ti. No vengas a imponerme tus rosarios.
No vengas a imponerme tu Dios. Y por consecuencia, la fe debe quedar reducida al espacio de lo privado. Si tú quieres encerrarte allá en tu habitación y decir allá que Dios es maravilloso y todo lo que tú quieras decir, dilo allá. Pero en el discurso público, en lo social, en lo que va más allá de tu imaginación, tu mitología, tu fantasía, no te metas con nosotros. Esa es como la postura fundamental del neopaganismo. Y una consecuencia de eso es que entonces el cristiano se ve perseguido, pero con un nuevo tipo de persecución. Y en esto ha sido clave el profetismo del Papa Benedicto, que me parece que es un instrumento precioso del Espíritu Santo. Sucede que el Papa nos va mostrando cuál es el rostro de la nueva forma de persecución. La nueva persecución, ¿cuál es? Es la persecución de la insignificancia, es la persecución del ridículo, es la persecución de la exclusión, es la persecución pasiva, no persecución activa. Por ahí asoma una que otra señal, que eso es un poco como el que está sondeando, ¿no? El que está sondeando a ver hasta dónde se puede llegar. Es de máxima preocupación lo que ha sucedido esta semana o la semana pasada con el Colegio de Mérida. Eso no se le puede echar tierra, eso tiene que estar presente. Para los que no se hayan enterado quizás, pues un grupo básicamente de menores de edad entraron a un colegio aquí en Mérida, un colegio de salesianos, y las consignas pues del más rancio anticlericalismo. ¿Dónde están los curas que los vamos a quemar? Ese es el tipo de grito que había. Y todos armados con móviles, con teléfonos celulares. Tócame, tócame y verás que te mandan a la cárcel porque soy menor de edad. Como yo soy menor de edad, yo puedo insultarte, puedo destruir tu propiedad, puedo blasfemar en tu cara. Tócame, que la ley me protege a mí porque yo soy menor de edad. Bueno, eso está mostrando otra fase que parece que asoma entre los mensajes, entre las palabras que el Señor daba al final de la oración. Notasteis que uno o dos dijeron, vienen tiempos duros. Pues bueno, ahí están asomando, Porque lamentablemente ese tipo de malos ejemplos no tardarán en repetirse. Una vez que eso sucede, una vez que los agresores, pues no les pasa nada, ¿cuál es la consecuencia? Que se puede repetir. Entonces ya de ahí, ¿qué pasa? Pues ya de ahí lo que pasa es lo que ya le ha sucedido a alguna amiga mía, monja de clausura. Ella estaba visitando a su padre en Madrid, iba con su hábito, un grupo de muchachos se le acercan y la escupen. ¿Usted qué hace disfrazada? No les pasa nada. Son menores de edad, no se les puede hacer nada. La monja vaya, lave su hábito, vaya, límpiese la cara, usted no puede hacer nada. La ley protege al otro. Bueno, esa es persecución activa. Pero antes de esa persecución activa, la fase en la que nos encontramos es de persecución pasiva. Y la persecución pasiva está marcada por estas tres palabras, que es las que ya he dicho. La primera palabra es la insignificancia o la irrelevancia. La segunda palabra es el ridículo. Y la tercera palabra es la exclusión. Muy relacionadas las tres, por supuesto. Insignificancia, ridículo, exclusión. Y es una persecución, entonces, esencialmente psicológica y esencialmente dirigida a nuestro mundo, llamémoslo emocional. Quienes primero sienten esto son nuestros jóvenes. Es muy difícil en este momento para un niño, para un adolescente, es muy difícil mostrarse, manifestarse como creyente, muy difícil. Porque está viva esta persecución
que es la persecución del ridículo, de la exclusión y de la irrelevancia, la insignificancia. Es muy interesante lo que sucede, por ejemplo, o lo que ha sucedido no hace mucho este año, con ese grupo de rock, grupo de bastante mal gusto, para el gusto mío, esto que se llama Pussy Riot. Pussy Riot es un grupo de rock de Rusia. Y entonces hicieron una protesta, fíjate esta ambigüedad, hicieron una protesta contra el presidente Vladimir Putin en la catedral ortodoxa allá en el Kremlin. De manera que algunas de estas muchachas se paran en el altar y empiezan a decir cosas como, por ejemplo, Virgen María, líbranos de Putin, cosas así parecidas. Ellas, pues, disfrazadas con su atuendo usual, disfrazadas, se ponen a gritar eso ahí en el altar del Kremlin. Virgen María, líbranos de Putin, no sé qué. Los guardias de la catedral intervienen y algunas, entiendo que son fundamentalmente mujeres las que están, además el nombre pues es más femenino que otra cosa, el nombre del grupo, intervienen y logran apresar a 3 de las que han participado de ese acto. Observa que el acto es a la vez blasfemo y es un acto político. Y entonces hacen la protesta en la catedral. A raíz de eso viene un juicio y son condenadas a 3 años de prisión las 3 integrantes que fueron capturadas. Básicamente la acusación que se les hace, la formulación de cargos es vandalismo y algo así como agresión al sentimiento religioso. ¿Por qué cuento esta historia? Porque yo seguí todo el proceso desde que fueron apresadas, me interesa mucho la manera como se hizo la protesta y luego las reacciones de la gente. Es muy interesante ver cómo en la gran mayoría de los comentarios a las noticias, lo que la gente dice es: hay que admitir el derecho de protesta. Es importante admitir la disidencia. Para la salud democrática es necesaria la oposición. Todo eso puede ser cierto. Pero fíjate que no mencionan nunca el hecho de que eso se haga en una catedral. No mencionan nunca que se haga sobre un altar. No mencionan nunca la burla al nombre de María. No mencionan nunca cómo en ese tipo de consigna, en ese tipo de grito, realmente se está ofendiendo el nombre de Dios. Eso no existe, eso no cuenta. Lo único que cuenta, lo único que interesa es: hay que respetar el proceso democrático. Y cuando finalmente estas muchachas, es decir, 3 de ellas, son condenadas y actualmente pues se encuentran en la cárcel, aunque entiendo que una fue liberada sobre cierta base legislativa de allá. Cuando esta gente queda en la cárcel, el hecho es presentado en los medios de comunicación como una demostración más de la intolerancia política del gobierno presente en Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hecho de que se utilice el nombre de María, el hecho de que se pisotee un altar, el hecho de que se monte semejante vulgaridad en una iglesia, eso no vale nada, eso no importa. Es decir, si lo hubieran hecho en un parque, en una plaza, en un salón del Kremlin, o que lo hayan hecho en una catedral, eso no importa. ¿Qué está indicando esto? Está indicando una manera de pensar que hace irrelevante el hecho religioso. Que fue en una iglesia que se utilizó el nombre de María, no importa. Que se burló, que hubo una burla de los iconos, sabéis lo importantes que son dentro de la espiritualidad ortodoxa, no importa. Eso no cuenta, eso no suma. Lo único que importa es el hecho político, la disputa de poder. Bueno, ¿qué trae este ambiente? ¿Qué trae a nosotros? ¿Qué produce en nosotros? Pues
ese mensaje que nos lo van repitiendo por todas partes, ese mensaje de que la religión no importa, el argumento religioso no pinta nada, ese tipo de mentalidad va convirtiendo a la religión en un deporte mental. Es una cuestión mental. Es decir, existe únicamente en tu cabeza. El mensaje que hay detrás de todo esto es: tu fe es una fantasía. Tu fe existe únicamente en tu cabeza. No va más allá. Hay otros elementos que van en esta misma dirección. Recordemos cómo hace unos años pues sale esta película que ya le hemos comentado en otras oportunidades, El Código de Da Vinci, y empieza a contar cosas sobre Cristo, volviendo por enésima vez a la historia de Jesús, la Magdalena, etc. Dos cosas quiero destacar ahí. Primero, tratar a Jesús como se trata a Superman o al ratón Mickey. Es decir, tú puedes sacar una cosa que se llame Las nuevas aventuras de Superman. Y tú dices lo que quieres, que Superman se casó, que Superman se divorció. De hecho, en esa saga cinematográfica de Superman, ahí se cuenta que Superman se casó, que finalmente se casó con la tal Luisa Lane, se casó, finalmente. Entonces Superman se casa, se descasa, tiene hijos. Como es un objeto de la fantasía, pues yo puedo hacer de Superman lo que a mí me parezca, porque es una fantasía. Bueno, ahora se le aplica lo mismo a Cristo. Se le da a Cristo el tratamiento del ratón Miguelito. Se le da a Cristo el tratamiento de los Teletubbies. Se le da a Cristo el tratamiento de Superman. Entonces, si a mí me parece, si yo quiero decir que Cristo era un hindú disfrazado, si yo quiero decir que la verdadera fuerza de Cristo eran los mantras, o si yo quiero decir que Cristo era homosexual, pues lo digo y me lleno de plata con eso. ¿Y cuál es el problema? Como quien dice, perteneciendo, como se supone que pertenece, al imaginario, perteneciendo al mundo de la fantasía, nadie me puede permitir forrarme de plata con cualquier historia que yo quiera decir de Cristo. Y si tú vas a decir algo en contra de esa película, oye, cállate, pedazo de carca, intolerante, eres medio fascista, no entiendes que estamos en una sociedad pluralista y en esta sociedad pluralista hay que respetar todas las opiniones. Así que tú cállate y deja que se diga lo que se quiera decir. Es decir, Cristo queda reducido a la fantasía. Yo me pregunto, ¿a cuántas personas que pertenezcan realmente a la historia de una nación, a la historia de un país, tú le puedes hacer eso? Imaginémonos, como es el caso para nosotros en Sudamérica, imaginémonos que yo empezara a decir, bueno, aventuras homosexuales de Simón Bolívar, y saco un libro con eso y pretendo llenarme de plata. A ver cuánta recepción tiene eso, a ver a cuánta gente le importa o no le importa eso, a ver qué sucede. Y cuanto más me acerco a personajes que tienen una relevancia dentro del tejido social, pues a ver cuánta gente se va a aguantar eso. Entonces el primer elemento es, observa por favor cómo nos quieren meter en la cabeza. Cristo es un objeto de la fantasía. Y por supuesto, si es un objeto de la fantasía, pues tú no puedes pelear por un objeto de la fantasía. El hecho de que tú tengas tu imaginación sobre ese señor de Nazaret, o que se supone que vivió en Nazaret, no quita que el otro diga lo que quiera decir. Este es el primer elemento que quiero destacar sobre ese estilo, el del Código de Da Vinci. Y el segundo elemento, que me parece incluso más preocupante, es que resulta que hay otros que sí salen a pelear por lo suyo y que entonces sí resultan respetables. Y por supuesto ya sabéis de quién estoy hablando.
tú llegas a tocar el nombre de Mahoma, tú llegas a tocar el rostro de Mahoma, tú llegas a tocar el libro de Mahoma y bueno, ahí las tienes a ver qué va a suceder contigo. Y no se utiliza el mismo rasero, no se utiliza la misma medida. El que se va a burlar de la Biblia, el que se va a burlar de Cristo, el que se va a burlar de las imágenes sagradas, el que se va a burlar de la Eucaristía, está protegido por la tolerancia. En cambio, el que se va a burlar, por ejemplo, del Islam, que no es algo que yo promueva, por supuesto, me parece que es de elemental cultura y de elemental concepción de los derechos humanos, el respeto a la conciencia y la libertad de culto, pero el que se va a burlar de otro, ese sí se le mide con otro rasero. Entonces, ¿qué sacamos como consecuencia de esto? No es nada demasiado nuevo lo que estoy diciendo y soy consciente. Solamente trato de poner en palabras y con algo de orden cosas que todos hemos venido observando. Una mentalidad esencialmente neopagana, que significa una mentalidad politeísta. Y dentro de esa mentalidad politeísta, pues un uso de distintos raseros para criticar unas cosas y para perseguir otras cosas. Y sobre todo, los tres rostros de la persecución actualmente. Da dolor pensar que las cosas puedan agravarse más, pero puede suceder. Como lamentablemente ya se dio una profanación en aquella capilla de la universidad en Madrid, me parece que fue en la Complutense, una de estas, que hubo una profanación de una capilla, salieron por allá unas muchachas mostrando pechos y no sé qué cosas y burlándose de la capilla católica y no les pasó nada, absolutamente nada. Ahí la ley tiene que proteger porque eso es parte de la libertad de expresión. O yo no sé sobre qué base jurídica, no pasó nada. Ahora tenemos esto de Mérida y un poco el temor que hay es, tampoco pasa nada. Pero en este momento el rostro principal de la persecución, y que nos quede claro, es irrelevancia, ¿cierto? Que es lo mismo que insignificancia, lo tuyo no pinta nada, no quiere decir nada. Luego, la burla, el ridículo, el uso del ridículo y luego, que es lo que más le duele a los jóvenes y es lo que más los confunde, la exclusión. La exclusión. En este momento se vuelve casi heroico, lo hay y sucede para adolescentes y también en España y en todas partes de Europa. Pero se vuelve casi heroico para el adolescente, para el joven, tomar postura frente a sus compañeros de la misma edad, del mismo grado, del mismo curso, tomar una postura de sí soy creyente, sí vale, Cristo vale y cuenta en mi vida. Se vuelve casi imposible. Dios lo hace, el Espíritu lo hace, y si nosotros clamamos al Señor, estoy seguro que ese ejemplo se multiplicará, se seguirá dando. Bueno, ahí terminamos esa parte. Esa parte es como un diagnóstico que, por supuesto, pues, digamos, nos está situando ante un panorama, ante una penumbra, ante una cierta incertidumbre. Entonces vamos a la segunda parte de esta reflexión. ¿De dónde sacamos algo de luz en esta situación? A mí me parece muy interesante la comparación con los primeros cristianos. Porque si estamos hablando
de un neopaganismo, un nuevo paganismo, pues parece que la respuesta al nuevo paganismo es la nueva evangelización. Entonces, tengamos eso claro, la nueva evangelización no es simplemente un darnos ánimo, darnos palmaditas en la espalda y decir, vale, que todo va a salir bien. No. La nueva evangelización es la ruta obligada con la cual y por la cual se desea hacer frente a un nuevo paganismo. Porque ese nuevo paganismo, como sucede siempre con las obras de las tinieblas, ese nuevo paganismo viene para establecerse, viene para quedarse, viene con toda la arrogancia de la que nos habla el libro del Apocalipsis cuando presenta en figura de mujer a eso que es el rechazo a Dios. Aquí estoy y reinaré para siempre. Así se presenta el nuevo paganismo. No se nos puede olvidar que esa es una lucha que se da en los más diversos frentes. Sobre esto vamos a comentar especialmente en nuestra tercera enseñanza de hoy, los distintos frentes de batalla. Porque una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y que el año de la fe nos sirva para eso, es que esta es una batalla que tiene muchos frentes. Uno de los frentes es el frente legal, toda esta cuestión del aborto, por ejemplo. Y en eso España me parece a mí que es vanguardia, con esta gente de hazte oír y con esta gente que toma una opción clara por la familia, por la vida, contra el aborto. Pero ese es solo uno de los frentes. Los frentes son muchos y tenemos que tener también claro eso, que la batalla hay que darla en muy distintos lugares. Por eso, lo que el Señor inspiraba es que Él ha estado con nosotros, indudablemente, en la oración que abrió el retiro. Lo que el Señor inspiraba a varios de vosotros, eso de que os he llamado para que sirváis. Es que es como si el Señor nos estuviera diciendo, bueno, pero ¿qué pasa que no te veo en la tarea? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué pasa que no te veo? Que quiero verte más en la tarea, que quiero verte ahí, en el frente, poniendo el pecho, que quiero que aparezcas, que quiero que salgas, que ¿dónde está tu paso al frente, hermano? ¿Dónde está tu paso al frente? Pero bueno, vamos por partes. Entonces, inspiración de los primeros cristianos. Ahí está nuestro punto. Los primeros cristianos tuvieron que afrontar el paganismo. Nosotros, cristianos del siglo XXI, tenemos que afrontar el neopaganismo. Ellos afrontaron el paganismo con la evangelización. Nosotros afrontamos el nuevo paganismo con la nueva evangelización. Así de sencillo. Bueno, ¿qué le podemos aprender a esta gente? ¿Y en qué nos diferenciamos de ellos? Vamos a responder a esas dos preguntas. ¿Qué podemos aprender de estos primeros cristianos? Yo quiero que nos situemos en ese contexto. O sea, tú viaja un momento en tu mente, sitúate en la época de Pablo, Silvano, también llamado Silas, Timoteo, Tito, por supuesto, esa primera generación de predicadores, esa primera generación de misioneros. ¿Qué podemos aprender de ellos? Pues primero recordemos cuál fue su estrategia básica. Cuando salen a la primera misión, salen Bernabé y Pablo, nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como es costumbre en esa literatura antigua, sigue una serie de convenciones que son muy constantes y por eso las podemos interpretar sin temor a errar. Por ejemplo,
Ustedes observen que en las listas que se dan de los 12 apóstoles, siempre se menciona a Pedro como primero. Eso no es casualidad. En esa literatura, el orden en el que se dan los nombres indica siempre quién va precediendo, quién va de primero. Pues en la primera misión, el que va de primero no es Pablo, sino Bernabé. Bueno, entonces ellos salen, pero resulta que llegan hasta la isla de Chipre, de donde era Bernabé, y resulta que ahí se queda Bernabé. Bernabé llega a su tierra conocida, llega a Chipre, y ya de ahí pues no tiene como mucho interés en ir más. Él quiere, y es un sentimiento explicable, hermoso, él quiere evangelizar en su lugar donde está su gente conocida. Pablo siente que hay que ir más. Y a partir de ese primer momento, ellos salieron de Antioquía de Siria, queda obviamente, si miramos el Mediterráneo, queda en el costado completamente oriental. De ahí salen ellos, llegan a la isla de Chipre, y de ahí en adelante prácticamente Pablo asume el liderazgo. Y así sucederá en el resto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo asume el liderazgo, ¿cuál es su estrategia? Él utiliza los medios de comunicación del imperio y utiliza la red de conocidos y de contactos dentro del judaísmo. Es decir, lo primero que utiliza Pablo son las redes sociales. Eso es lo primero que utiliza Pablo. Y las redes de ese momento son la seguridad que da el Imperio Romano para moverse en el Mediterráneo. Recordemos que los romanos llamaban al Mediterráneo el Mare Nostrum. Lo habían realmente limpiado muchísimo de piratería. Era bastante seguro, para los estándares de la época, bastante seguro moverse en el Mediterráneo. Y por eso había rutas estables en el Mediterráneo. Además, estaban los caminos por tierra, que también resultaban relativamente seguros. Entonces, Pablo, que es ciudadano romano, se mueve con eficiencia y se mueve con confianza dentro de esos caminos, tanto de mar como de tierra, y eso es lo que el imperio le da a él. Y en cuanto al judaísmo, sucede que ya de tiempos antiguos hay comunidades judías establecidas en distintos lugares. Entonces, por ejemplo, en todas estas poblaciones que se mencionan en los Hechos de los Apóstoles, Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. ¿Por qué Pablo va a esos lugares en particular? Porque ahí había comunidades judías. Entonces Pablo, que tiene las dos ciudadanías, porque por un lado es ciudadano romano y por otro lado, pues es judío de raza, él utiliza sus recursos de una manera inteligente, sabe expresarse perfectamente en hebreo, sabe expresarse perfectamente en griego, que era la lengua franca dentro del Imperio Romano. Más que el latín, incluso, el griego era el lenguaje propio del Imperio Romano. Entonces Pablo tiene dos lenguajes, dos idiomas que maneja perfectamente. Pablo tiene dos nacionalidades. Pablo se mueve en los dos mundos. En el mundo romano, que hablaba principalmente en griego, ya lo hemos dicho, y en el mundo hebreo. Entonces, él utiliza para su transporte, para su llegar a distintos sitios, utiliza las redes del Imperio Romano y quiere llegar a las sinagogas. Ese es su plan original de evangelización. ¿Qué hace Pablo cuando llega a la sinagoga? Pablo llega a la sinagoga. Hay un espíritu fuerte de fraternidad en la comunidad judía, esa es una característica que ese pueblo ha tenido, una solidaridad muy grande entre ellos. Entonces son bien recibidos al principio, son bien recibidos. Recordemos esa escena, por ejemplo, donde les dicen, bueno, si tenéis algo que compartir a los hermanos, hablad. Y entonces lo común en la sinagoga, ¿qué era lo que se hacía en la sinagoga? Pues leer textos de la palabra de Dios y hacer lo que llamaríamos homilías o comentarios, aplicaciones. El plan de Pablo está entonces claro.
Se mueve en las redes acuáticas y terrestres del Imperio Romano, porque es ciudadano romano, lo hace con confianza y con eficiencia. Y va llegando a las comunidades judías, y en esas comunidades judías el plan de él es muy sencillo. Llegar a la comunidad y a partir de los textos de los profetas, demostrar a esas comunidades, oye, mira, esto que fue prometido por los profetas, esto que venimos esperando desde el tiempo de los patriarcas, esto se ha cumplido, el Mesías ha llegado, Jesús de Nazaret es el ungido del Padre, en él se cumple la palabra que hemos recibido. Ese es el plan de Pablo. Y lo que él espera, por lo menos hay que suponer que lo esperaba, es que en esas comunidades judías esa buena noticia va a ser bien recibida. Y después, pues se supone que ahí habrán de nacer comunidades cristianas. Ese es el plan. Pero ese plan no funciona. Fíjate que estamos hablando de dos cosas que no les funcionaron. La estrategia de Bernabé, ¿cuál era? Yo me voy a mi gente, me voy a mi familia, me voy a los míos, y ahí pues vamos a establecer una comunidad. Si tú recuerdas en el Nuevo Testamento, ¿tú has oído alguna vez que se diga carta del apóstol Bernabé a los fieles de Chipre? Como que no suena, ¿no? ¿Tú recuerdas que alguna vez se hable de una comunidad cristiana en Chipre en la Biblia? Yo no me acuerdo. La estrategia primera, que es yo me voy donde mis amigos, donde mi familia, donde mi gente, esa estrategia no funcionó. Segunda estrategia, bueno, esa no funciona. Entonces viene segunda estrategia, que es de Pablo. La estrategia de Pablo, ¿qué es? Hombre, usamos los caminos del imperio y usamos la red de sinagogas de los judíos. Llego donde los judíos, predico donde los judíos y ahí les contamos que el Mesías ya llegó. ¿Ha funcionado la segunda estrategia? Tampoco ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Bueno, por muchas razones, pero parece que una de ellas es porque es tan revolucionario el mensaje de Pablo. Es tan tremendamente revolucionario en el sentido de que lo cambia todo. Pues cambia también el esquema de autoridad. Son sobre todo las autoridades judías las que se oponen. Y en algunos lugares, pues ya sabemos lo que sucede. A Pablo lo azotan, lo apedrean, lo calumnian, lo persiguen. En un momento dado, Pablo dice, os teníamos que anunciar primero a vosotros que a nadie el Evangelio. Pero puesto que lo rechazáis y os consideráis indignos de él, nos vamos a los gentiles. Tercera estrategia. Acuérdate, la primera, ¿cuál fue? Me voy donde mi familia, me voy donde mis amigos, me voy donde mi gente. Esa fue la estrategia de Bernabé. ¿Funcionó? No funcionó. Segunda estrategia. Bueno, entonces, me voy ¿donde quién? Me voy donde los judíos, me voy donde mi pueblo, me voy donde los piadosos, me voy donde los que se supone que ya tienen una preparación. ¿Funcionó? Tampoco funcionó. Esto es interesante, en sí mismo es interesante, porque está mostrando que hay que pasar por más de un fracaso antes de acertar. Que a veces uno cree que el fracaso es una señal de que hay que detenerse. Y resulta que Pablo tuvo que pasar por lo menos por 3 intentos. En el tercero, vamos a ver qué le sucede. Entonces, primer intento, me voy a mi familia, a mis amigos, a mi gente conocida, no funcionó. Segundo, me voy a los buenos, me voy a los piadosos, tampoco funcionó. Tercer intento. Entonces Pablo dice, hay que irse a los gentiles. Tengo que irme a los paganos. Esta noticia fue bien recibida, especialmente por los que la Biblia llama los temerosos de Dios. Es decir, gentiles que ya tenían una cierta simpatía por el judaísmo. Entonces Pablo lo encontramos predicando en la ciudad de Atenas.
Atenas. Atenas era la capital cultural del mundo. Pablo se va a la capital del mundo, la capital cultural, respetada por los romanos, admirada por el imperio, de larga tradición intelectual especialmente, pues por los grandes pensadores que Grecia le ha dado al mundo, ¿no? Un Sócrates, Platón, Aristóteles. Las escuelas de estoicismo y de epicureísmo estaban vivas y florecientes en la época de Pablo. Entonces, tercera estrategia. Ya sé que tengo que irme a los paganos. Me tocó desprenderme de mi familia, me tocó desprenderme de los piadosos, entonces me voy a los gentiles. Pablo va a Atenas y entonces es donde echa su famoso discurso. Atenienses, veo que sois casi excesivos, casi nimios en lo que toca a religión, porque paseándome por las calles de vuestra ciudad, he encontrado una estatua al Dios desconocido. Pues bien, a ese que veneráis sin conocer, vengo yo a anunciaros. Porque no habita Dios en templos hechos por manos humanas. Él mira con paciencia esos tiempos, pero no se parece a lo que hacen nuestras manos. Es Señor de todos, Él es el que os ha dado la lluvia para la cosecha, Él es el que hace florecer los campos. Y ha determinado, ha elegido a un hombre para que sea juez suyo para todos los pueblos y lo ha acreditado resucitándolo de entre los muertos. Bueno, yo estoy aquí hablando de memoria, pero ese es el tono del discurso de Pablo. Así habla Pablo. Se ha considerado siempre ese discurso de Pablo como una magnífica pieza de oratoria, pero el efecto fue mínimo. Resulta que él echa todo ese discurso y apenas llegó a resurrección de los muertos, la gente empezó ¿a qué? A burlarse, a irse. Bueno, otro día te oímos. Sí, claro. Sí, resurrección, ya, perfecto, bien. Ya, hasta ahí teníamos que oír. No faltaba más sino que resucitan los muertos. Ya, esto sí es lo máximo que se ha oído en esta plaza. Esa plaza es el famoso Areópago, ¿no? Por eso se habla de los nuevos Areópagos. Esa es la plaza de Atenas, donde predicaron tantos maestros y filósofos de todas las pelambres, ¿no? Bueno, sí, perfecto, la resurrección. Ok, sí, perfecto. Hasta ahí llegó. Conclusión, tercer intento y tampoco. ¿Cierto? Vamos llevando la lista, porque esa lista yo creo que también la hemos vivido nosotros. ¿No te ha pasado que cuando descubres el amor de Dios, lo primero que dices, esto para que lo sepa mi hijo, esto para que lo oiga mi esposo, esto es lo que tenía que saber mi prima, pero si esto es para mi vecina de toda la vida, amigas que somos desde hace tantos años? Esa primera estrategia a veces funciona, pero muchas veces no funciona. Segunda estrategia. Me voy a los piadosos, me voy a los buenos, los que se supone que tienen que estar preparados, empezando por el piadoso por excelencia, que es el cura de mi parroquia. Y voy donde el piadoso por excelencia, padre párroco, me acabo de encontrar con el amor de Dios. Mire, usted cálmese y haga el favor de no gritar. Ya dice uno, empezó mal. Empezó mal, esta evangelización empezó mal. Entonces, primero mi familia, segundo los piadosos, tercero es el intento de Pablo en Atenas. Es el intento que podemos llamar la persuasión. Voy a persuadiros de que es buen negocio. Mira, eres ateniense, es decir, esta es la ciudad que es casi excesiva en lo que toca a religión. Te conviene convertirte.
Es buen negocio para ti convertirte. El fruto de esa evangelización, mínimo. Nos dice Lucas, unos pocos respondieron. Entre ellos, una mujer llamada Dámaris y otro llamado Dionisio y unos pocos más. El fruto, mínimo. ¿No te parece interesante este análisis? 3 fracasos grandes. Bueno, el Señor iba haciendo cosas. No quiero decir que todo fuera triste, pero 3 fracasos grandes. Familia y amigos, como que no. Los buenos y piadosos, como que no. Les digo entonces que la evangelización les conviene, que les sirve, y como que no. Entonces, ¿cuándo empezó Pablo realmente a evangelizar? Es decir, ¿cuál fue la estrategia? Como que sí. La estrategia como que sí fue en Corinto. Cuando Pablo llegó a Corinto, según cuenta él mismo, estaba enfermo. Hay un dicho que ahora se utiliza en mi país, es que me parece tan simpático. Cuando una persona así se le junta todo y todo le sale como mal, entonces se utiliza la expresión estaba en la inmunda. En la inmunda. Bueno, así estaba Pablo. En la inmunda. Desechado por su pueblo. Fracasado en la evangelización. Y encima de eso, enfermo. Porque cuando él llegó a Corinto, él mismo lo cuenta, estaba enfermo. No sabemos qué tipo de enfermedad tenía. Pero él comenta en una de sus cartas, aunque mi aspecto era repugnante, dice. O sea que tenía sin duda alguna cosa, algún tipo de varicela, brote, alguna cosa así. Su aspecto era repugnante. Pablo estaba en la inmunda. Mira, le han salido mal las cosas. Los judíos lo miran como un traidor y como un hereje. Lo han expulsado de la sinagoga. Le han echado piedra. Lo han azotado no sé cuántas veces con los 40 azotes menos 1. Y cuando él hace uso de su griego más elegante para evangelizar en la capital del mundo, porque la capital del mundo no era solamente Roma, Roma era como decir la capital administrativa, pero la cabeza cultural, intelectual y académica del mundo era Atenas. Y cuando me voy a evangelizar a la capital del mundo, pues eso se volvió risa y burla. No me ha quedado nada. ¿Con qué llega entonces Pablo a Corinto? Llega únicamente, mira, llega desnudo. Llega desnudo. Desnudo quiere decir que Dios a lo largo de ese proceso ha hecho una pedagogía con él. Y esta es la parte que a mí me emociona. Que Dios ha venido formando a su apóstol para que sea capaz, para que tenga las condiciones de un instrumento elegido. Acuérdate que cuando Pablo se convirtió allá en el camino de Damasco, quedó ciego. Y a un hombre llamado Ananías, Dios le dijo, mira, quiero que vayas a tal parte, vete a la calle recta y ve donde un señor llamado Justo y allá busca a Pablo. Y Ananías le replica al Señor, pero yo he oído cosas terribles de ese Pablo. Y el Señor le dice, no, tú ve, que ese es un instrumento elegido. Pero ¿qué nos dice el capítulo 15 de San Juan? Dice Jesús, si una rama produce fruto, ¿qué es lo que hace mi Padre? La poda. Si produce fruto, ¿la qué? La poda. Oye, que no se nos olvide, porque uno quiere ser rama sin poda. A mí que no me quiten nada, que lo mío vaya siempre suave y derecho. Y no, hay que podar. Mira cuántos fracasos. Cuando salieron de Antioquía de Siria, allá costa oriental del Mediterráneo, cuando salen de Antioquía de Siria, salieron bajo el signo de una profecía que había dicho, apartadme a Pablo y a Bernabé para la misión a la que los he elegido. Y estos salen de ese puerto, yo me puedo imaginar el rostro de ellos. Somos enviados por una profecía, somos enviados por el poder del Espíritu. Les faltaba todavía 3 fracasos grandes
para convertirse verdaderamente ¿en qué? Instrumento elegido. 3 fracasos grandes. ¿Tú crees que fue fácil la despedida de Pablo y Bernabé allá en Chipre? ¿Tú te imaginas esa discusión? Es que no idealicemos las cosas. No idealicemos. A ver cómo fue esa discusión. Yo me imagino a Pablo y Bernabé disputando. Y Pablo dice, oye, mira que llevamos ya 2 meses aquí y esta gente... No, espérate, que es que todavía te tengo que presentar a mi tío Estéfanos. Bueno, pero es que ya con Estéfanos hablamos y no, ese como que no le interesa, ese como que no está. Y yo creo que es mejor que sigamos. Bueno, eso piensas tú, pero yo pienso otra cosa, yo me quedo aquí. ¿Pero qué te vas a quedar aquí? Pues que me quedo. Pues entonces yo me voy, pues vete. Viene ese rompimiento y sale entonces Pablo para arriba, para Turquía, lo que hoy es Turquía, pues en esa época el Asia Menor. Y luego llega allá y llega a las sinagogas y bueno, y el Mesías, y se han cumplido las profecías. Y la gente no reacciona, la gente no aplaude. Oye, ese mensaje tuyo está muy extraño, eso no gusta, tú mejor cállate. No, pero es que yo no me puedo callar, que te calles, que por lo menos aquí no vuelvas, lárgate, vete por donde te viniste. Y ahí donde lo echaron suave, porque en otras partes era a palo. Acuérdate que una vez le tiraron tanta piedra que creyeron que ya estaba muerto. Lo agarraron a piedra. Yo no sé cómo sobrevivió ese hombre. Y cuando ya creyeron que estaba muerto, lo dejaron envuelto en su sangre y tirado ahí. Se levantó, los discípulos se acercaron y dijo, bueno, vámonos al otro pueblo. Vámonos al otro pueblo. Segundo rechazo. Y luego el hombre dice, bueno, entonces nos vamos a los gentiles, nos vamos a los paganos. Llegaron allá a Atenas y Atenas tampoco sirvió para nada. Ese es un apóstol. Así se preparan los apóstoles. Y el que no haya pasado por el fracaso, el que no haya pasado por la burla, el que no haya pasado por el ridículo, el que no haya recibido un portazo en la cara por Cristo, pregúntese si es discípulo o no es discípulo. Porque, atención lo que dice Jesús, capítulo 6 de San Lucas. Ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Ay de vosotros. O sea que, ¿qué? Que hay que tener cuidado con eso de que todo el mundo me trata bien y yo le caigo bien a todos,